Muy buenas noches para todos, estimados estudiantes. Pues vamos a dar inicio al desarrollo del encuentro de la unidad número 3 del curso de diseño electrónico. Bueno, aquí me excuso un poquito por el tema de la cámara. Estoy desde casa y pues la conexión no es que sea tan buena hasta ahora. Entonces voy a proceder a compartir la pantalla y le agradezco, Jorge, me confirme si la puede visualizar. Sí, profe, dice curso de diseño electrónico. Listo, bueno, vale. Bueno, muchas gracias. Entonces, permítame, esperen un minuto. Bueno, entonces, con respecto al desarrollo para esta fase, si ustedes recuerdan las fases anteriores, los pasos pues se venían realizando de forma independiente, pero en este desarrollo que corresponde al paso número 4, que es componente práctico, que en este caso pues el curso se va a realizar con práctica simulada. Entonces vamos a trabajar de forma colaborativa. Entonces, bueno, acá es importante, como siempre ustedes saben, consultar los referentes bibliográficos de la unidad número 3. Y el día de hoy, pues, voy a realizar un circuito esquemático y en base en ese circuito esquemático, entonces lo que quiero llegar es a la elaboración del PCB. ¿Qué es el PCB? Pues es el diseño del circuito impreso, pues ya para fabricación, que es algo muy similar de lo que tienen que empezar a realizar en la última actividad. Cabe resaltar pues que en la actividad que se propone, ustedes van a diseñar pues ese esquemático para una fuente, que en este caso sería una fuente real, una fuente reguladora de voltaje de AC a DC. Entonces, voy a ir haciendo el ejercicio, pero antes de ello, permítame, voy a compartir la guía como para dar esa orientación. Dame un minuto, ya parto acá. Quiero que miremos algo en el curso. Espérenme, ubico acá el curso. Diseño electrónico. Entonces, acá vamos a decirle, bueno, esperen un minuto. Entonces, voy a volver a compartir aquí la pantalla. Listo, entonces, aquí si ustedes observan al interior del curso, entonces en la agenda, pues los invito a que trabajemos fuertemente. Ya estamos prácticamente que en la etapa semifinal. Entonces, observen que el desarrollo del componente práctico lo vamos a trabajar de forma colaborativa. Tenemos 150 puntos y la actividad va hasta el 26 de noviembre. Entonces, pues considero que tenemos un tiempo prudente para empezar a trabajar y realizar esos aportes en el foro. Si ustedes verifican la guía, entonces allí tenemos unos roles. La idea es que cada uno de ustedes pueda seleccionar y pueda empezar a compartir esos avances de las actividades y al final puedan consolidar, bueno, cuál es el informe que consideran más completo para la entrega. Entonces, vamos a verificar la guía. Entonces son 150 puntos. ¿Qué es lo que queremos? Pues integrar la captura del esquemático electrónico para trascender del diseño del circuito impreso PCB, implementando pues normativas internacionales para la elaboración del producto. Pues ya la medida que hemos venido avanzando, ya conocemos qué son las normativas y las reglas para el diseño de PCB. Tenemos 150 puntos. Nos dice que la actividad consiste. Así que en el presente escenario, pues los estudiantes integrantes trabajan de forma colaborativa. Es importante seleccionar un rol y
empezar a seleccionar la función que van a realizar, ya sea el compilador, el revisor, el evaluador, entregas y alertas. Aquí está pues, la definición de cada uno de ellos. Ustedes van a compartir una tabla en el foro y aquí van a colocar el respectivo nombre de lo que se compromete cada uno de los integrantes. Y después ya viene el contexto de la actividad. Entonces, importante los referentes de la unidad número 3. Allí hay un insumo relevante. Y después ya entramos al tema de explorar el entorno de software para el diseño de circuito electrónico con la herramienta de Altium. Entonces, lo que se propone es que ustedes puedan elaborar la construcción y el diseño de una fuente DC. Esta fuente DC, acá en el ingreso, pues vamos a tener una fuente de alterna de 120 voltios, que es la fuente que tenemos en nuestros tomas de la casa de eléctricos. Y esta señal pues va a ingresar a un puente de diodos y después del puente de diodos pues aquí ya vamos a tener unos capacitores que van a filtrar la señal y lo que vamos a hacer es lograr obtener una fuente regulada. En este caso, por la referencia del circuito integrado, es el LM7805, o sea que a la salida vamos a tener 5 voltios. Y de la misma forma, pues vamos a tener un LED y vamos a tener una resistencia. Entonces, ¿cuál es la configuración que nos solicitan? Primero, crear un proyecto con el uso de la herramienta. Van a guardarlo con su nombre y apellido. Van a activar el panel de componentes. Van a seleccionar los siguientes dispositivos. Hay una librería que es la librería de Miscellaneous Device. Tenemos la referencia de los diodos. Realmente estos diodos son comerciales. El 1N4002. Tenemos los valores de resistencias, tenemos el integrado, el 78R05 y un LED. Y nos dice que para realizar el cableado, entonces ustedes van a utilizar las barras de herramientas que hemos venido trabajando. Es importante enumerar los componentes, entonces cada uno de estos ítems se van a tener en cuenta para evaluar la entrega del producto. También nos piden adicionar un proyecto a un documento de PCB, eso ya lo vamos a mirar. Es importante definir el tamaño y la forma del PCB. Entonces hay unas opciones que nos permiten, eso le llaman crear el primitivo. Eso también lo vamos a ver ahora. Vamos a seleccionar por defecto, hay una capa que es la capa mecánica. Vamos a importar esos elementos del circuito esquemático al PCB. Y vamos a distribuir de forma optimizada cada uno de esos componentes. Después vamos a realizar el ajuste del tamaño de la tarjeta. Vamos a utilizar otra función que nos permite seleccionar objetos y cuadrarlos, ubicarlos de la mejor forma. Realizamos el enrutado automático y una vista del diseño en 3D. Entonces, esa es una de las ventajas que también tiene pues, el software. Nos permite visualizar cómo nos está quedando el diseño del circuito en PCB. En el punto B, pues vamos a compartir en el foro ese pantallazo del circuito esquemático de la fuente que ustedes realizan. Y en grupo inician discusión y seleccionan por votación el diseño que consideren que cumple con la configuración. O sea, ¿qué quiere decir? Que ustedes van a hacer el diseño del esquemático y lo van a compartir en el foro. Después van seleccionando cuál es el que van a dejar. También nos piden compartir en el foro el pantallazo del diseño del PCB. Entonces, ustedes también proponen el diseño. Ustedes pueden enviar el pantallazo de cómo les quedó el circuito. Y en espera de que, bueno, los integrantes puedan realimentar. Una vez seleccionado el diseño de la fuente, entonces proceden a compartir los archivos del esquemático y PCB para la posterior entrega. Entonces, para la entrega, el líder de grupo comprime en un archivo .zip 3 archivos. Entonces, el primero es el documento en PDF que tiene la portada, la introducción, el desarrollo de la tabla número 1, el pantallazo del esquemático realizado por cada integrante y el pantallazo del PCB por cada integrante, conclusiones, bibliografías y anexan el archivo esquemático y el archivo de PCB. Entonces, eso es lo que se va a tener en cuenta. Ya con la rúbrica, pues observen que en la participación hay una puntuación de 20 puntos
Después viene el desarrollo del esquemático, el desarrollo del PCB, que tiene puntajes considerables, y la entrega del informe. Entonces, bueno, eso con respecto al desarrollo de la guía. Entonces, yo por acá tengo, vamos a empezar les voy a compartir con la grabación también esta diapositiva, porque fue realizado como un paso a paso de cómo trascender del esquemático al PCB. Entonces, vamos a empezar a hacer aquí los pasos. Entonces, lo primero, vamos a suponer que queremos realizar la siguiente configuración de un circuito serie. Entonces, vamos a la herramienta de Altium. Es que esto está presentando. Entonces, ya sabemos, ingresamos a la herramienta de Altium. Lo primero que vamos a hacer es crear ese proyecto. Vamos a colocarle acá perdón, web 1, unidad 3. Entonces, vamos a crearlo con un nombre. Creamos en primera instancia el proyecto. Entonces, ubiquemos el proyecto. Observen que acá tenemos la ramificación. Una vez creada pues, el proyecto, pues vamos a darle clic derecho y vamos a empezar a crear nuestro esquemático. Entonces, para crear ese esquemático necesitamos, en primera instancia, ustedes pueden colocar como vamos a tener una fuente de continua al ingreso del circuito. Entonces, podríamos trabajar una librería que se llama Miscellaneous Connector. Y acá vamos a colocar el header. Observen que esta librería, que incluso también se las voy a compartir, las comparto con el video y las diapositivas. Entonces, observen que esta librería, pues realmente me permite ubicar un conector. Observen el tipo de conector que puedo tener acá. Un conector de 2 terminales. Entonces, ¿cómo lo roto? Con la tecla espacio. Entonces, listo, tengo el conector de 2 terminales. Recuerden que con el scroll del mouse puedo acercar y alejar. Entonces, ya teniendo eso, observen que incluso hay diferentes tipos de conectores de 2, de 3, que incluso supongamos, no, profe, no pude encontrar el 7805, pues ustedes podrían utilizar un conector de 3 terminales de este tipo, porque el 7805 viene muy similar. Entonces, para poder utilizar esta librería de conectores, entonces, de pronto si hay algo particular acá, y es que en algunos casos, cuando yo cargo solamente esa librería, la librería por acá está, esa se llama Connector, Miscellaneous Connector, que es la librería que, a ver, acá es esta, ¿sí? Entonces, observen que la librería, tengo que cargar 2 componentes porque es que hay uno que me carga netamente el conector, pero el otro me carga lo que es el objeto relacionado al PCB. Entonces, siempre que ustedes carguen la librería de conectores, tienen que cargar estos 2 archivos. ¿Listo? Entonces, de pronto para tener eso en cuenta, porque, digamos, ustedes cargaron solo la librería de conectores, pero no cargaron la librería del PCB, entonces no les va a enrutar. Entonces pasa lo mismo, por ejemplo, cuando ustedes acá pues van a buscar las resistencias. Vamos a ver esas resistencias están bueno, vamos a hacer acá un ejemplo. Entonces es importante que carguen esas 2 librerías. Entonces, por ejemplo, yo quiero trabajar esta resistencia que es de 1K.
pero observen que esta resistencia no tiene el modelo del PCB, ¿sí ve? O sea, tiene el esquemático, pero no está el PCB. Entonces, eso es lo que está haciendo la librería de conectores. Ella me muestra el esquemático, pero no me muestra el PCB. Entonces, por eso tengo que instalar las dos. Entonces, ¿qué hacemos acá? Vamos más bien a otra librería, a la de misceláneos devices, y acá coloquémosle resistencia, y observen que estas resistencias, vea, esta resistencia, por ejemplo, esta resistencia ajustable, si tiene su archivo relacionado en PCB, o pueden utilizar esta resistencia 2. Dice que esta va a ser una resistencia tipo puente, mire, una resistencia tipo PAD, entonces de soldadura superficial. Entonces aquí vamos a buscar esta resistencia 1, esta resistencia 1 también tiene su respectivo eh, dispositivo en PCB, ¿sí? O con PRIC. Entonces esta también tenemos, y esta, observen que esta resistencia pues ya es de tipo de soldadura superficial, ¿no? Entonces, listo. Entonces vamos a ubicar esta resistencia, nos debería servir. Entonces ubiquemos con control C, control B. Ubiquemos las tres resistencias que necesito, que requiero con la tecla barra espaciadora. Recuerden que ustedes pueden girar el dispositivo. Entonces nos vamos a la opción de cableado. Recuerden que en la guía decía que utilicemos la barra de herramientas para realizar el tema del cableado. Entonces ubicamos el punto caliente, clic sostenido. Vamos a dar clic y acá listo. Y lo que nos faltaría en este caso pues es asociar, si es importante pues asociar una tierra. Y acá vamos a la conexión. Listo, entonces también nos decían que era importante pues tener la referencia a las anotaciones correctas, entonces hacemos acá un etiquetado rápido. Ya tenemos R1, R2, R3, bueno, tenemos nuestro circuito, vamos a guardarlo, se llama hoja 4. Entonces, ahora sí vámonos al PCB. Lo mismo que así como creamos el archivo esquemático, entonces vamos acá a web unidad, bueno, este se llama el archivo, ¿no? Web unidad número 3 y vamos a seleccionar ahora PCB. Entonces, ahí esperamos pues, que cargue el archivo. Listo. Entonces observen que automáticamente pues ya me muestra el entorno de trabajo del PCB. Y a partir de este momento, pues vamos a empezar a definir lo que vamos a trabajar. Acá es importante que ustedes realicen el backup, o sea, ustedes vayan guardando el desarrollo. Entonces vamos a decirle guardar. Y ahora vamos a empezar a seguir los pasos que nos ilustra aquí la guía. Entonces, bueno, ya guardamos el archivo en PCB que nos pide el segundo paso. Nos dice que ahora es importantísimo crear algo que se llama la margen. Entonces vamos a ir a la barra de herramientas donde dice diseño, board check, y vamos a crear algo que se llama el primitivo. Y ese primitivo pues lo vamos a crear con una dimensión específica. En este caso dice que con un ancho de 30 milímetros, ¿no? Entonces vamos a design. Entonces vamos a design, vamos a board shape y vamos a crear acá el primitivo. Entonces le decimos clic en crear. Y por defecto, entonces, lo que les comentaba, él me hace una dimensión de 30 milímetros. Y por defecto, pues la capa del layer va a ser mecánica 1. Le vamos a dar clic y ustedes valían si efectivamente les quedó bien creada. Debería rotularle un borde en color fucsia.
Listo, entonces ya tenemos creado el board shape. Entonces, esta es la ilustración de cómo debería quedar la imagen. El siguiente paso, entonces vamos a proceder a importar esos componentes. Nos dice que vamos a ir a Design, vamos a importar elementos y después vamos a hacer una reubicación. Entonces vamos a Design, vamos a darle aquí guardar. Entonces, Design, importar documentos. Acá es importante que ejecutemos los cambios y ustedes puedan validar si efectivamente le hace la lista de chequeo, porque en algunos casos de pronto algún conector no quedó bien cableado, entonces aquí nos va a dar la anotación. Entonces acá ustedes pueden observar los dispositivos que están trabajando, P1, R1, R2, R3. Vamos a darle close y observen que automáticamente en la parte derecha inferior pues ya aparecen los dispositivos asociados. Observen que acá aparece incluso el conector. Tenemos la resistencia 1, tenemos la resistencia 2 y tenemos la resistencia 3. ¿Sí? Entonces observen que pues ya aparece asociado a cada uno de nuestros componentes. Entonces vamos a, con clic izquierdo, ustedes pueden clic izquierdo sostenido, ustedes pueden navegar por el área de trabajo. ¿Qué más nos están solicitando? Ahora nos dice que esta parte se llama distribución de componentes en PCB. Entonces nos dice que podemos ir a herramientas, a Component Placement, Reposition Select. ¿Sí? Entonces vamos a herramientas. ¿Para qué nos sirve eso? Entonces observen que, por ejemplo, yo puedo acá tomar los dispositivos y los puedo ubicar en la posición que yo quiera. Por ejemplo, este R3, pero para poder realizar, por ejemplo, yo quiero que este R3 no quede de forma vertical, sino horizontal. Entonces, sí es importante seguir la ruta que nos están diciendo. Entonces, vamos a ir a Tools, Component Placement, y acá hay una opción que dice Reposition Select. Entonces, ¿qué pasa con ese Reposition Select? Entonces, vamos a seleccionar, vamos a darle nuevamente acá, Tools, Components, Reposition Select. Entonces, observen que cuando yo le doy esa función, me aparece seleccionado, en este caso, el dispositivo, ¿sí? La resistencia, y con la barra espaciadora yo puedo ajustarlo. Mire, si está en posición horizontal, pero resulta que, perdón, vertical y lo necesito en posición horizontal, pues rápidamente yo puedo realizar el ajuste de mi dispositivo. Entonces, esa función nos sirve para eso, para precisamente pues reposicionar cada uno de los dispositivos que tengo asociado al PCB. Listo. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Nos dice que podemos también trabajar algo que es la alineación. Entonces, si ustedes quisieran alinear estos dispositivos, le pueden decir clic derecho, alinear, y vamos acá a la alineación. Y acá nos dice que si ustedes quieren alinearlo de forma vertical, horizontal, entonces, si por ejemplo yo le digo de forma vertical, entonces observen que él se posiciona en la parte superior. O ustedes pueden también separarlos con espacios iguales, ¿sí? Y podemos también trabajar el separamiento horizontal. Entonces observen que él va realizando pues cada uno de esos ajustes. Entonces allí ya depende de cuál es la posición que yo considere de pronto más apta, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, centrado. Bueno, entonces vamos a dejarlo como lo teníamos anteriormente. Entonces, esa es otra de las opciones. Ahí lo que hice fue darle control Z. Bueno, distribución de espacios. Ustedes verifican cómo lo ajustan.
Y ahora viene algo importante que es ajustar la dimensión, porque es que resulta que si yo, por ejemplo, envío este circuito para elaboración de diseño real, entonces cuando yo le doy, por ejemplo, acá, le doy clic en el número 3, perdón, le doy enter o le pulso el número 3, observen que ustedes tienen la posibilidad de visualizar la tarjeta electrónica como ustedes la van a diseñar, como la van a revelar. Entonces, si yo no le defino el borde, entonces ustedes tendrían una tarjeta de este tipo. O sea, realmente pues tenemos un área muy grande para el dispositivo que vamos a mandar a revelar, ¿no? Entonces, con el número 2 volvemos a 2 dimensiones, con un número 3, 3 dimensiones. Entonces, es pulsar los numerales que tenemos en el teclado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que proceder a ajustar la dimensión. ¿Cómo lo hacemos? Aquí vamos a seleccionar el borde de la tarjeta y después con clic sostenido, pues vamos dándole esa dimensión. Vamos a tratar aquí permítanme, vamos a ubicar estos elementos un poquito mejor. Supongamos que quiero la tarjeta en esta posición. Listo. Y acá nuevamente, pues me ubico en el perímetro, doble clic. Hay veces, pues hay veces pasa de que no se deja seleccionar muy bien, pero usted, eso es con práctica, ¿no? Entonces, bueno, listo. Ya estamos en esta posición. Después, ¿qué más nos dicen? Vamos a seleccionar. Nos dice que con la tecla Tab, seleccionamos todo el perímetro de la PCB. Entonces, la tecla Tab, damos clic. Observen que ya quedó seleccionado todo el perímetro. Y después de ello, entonces lo que vamos a decirle es, vamos a la función Design Board Shape y vamos a definir el objeto seleccionado. Entonces, vamos a Design Board Shape y definimos el elemento seleccionado. Y observen que cuando pulso el número 3, entonces efectivamente ya la tarjeta pues ya está en una dimensión considerable. Y obviamente ustedes saben que el tamaño de la tarjeta también es un componente importante que va a encarecer el desarrollo del circuito, ¿no? Entonces, en cuanto a temas monetarios. Después de ello, bueno, ya tenemos la definición. Nos dice que es importante pulsar la tecla número 3. Como lo venía diciendo, ustedes pulsan el número 3. Entonces, aquí ustedes pueden verificar el circuito, el PCB, cómo va quedando. Incluso hay una opción que es pulsar la tecla Shift. Tecla Shift. Entonces les aparece este cursor y con el clic izquierdo del mouse, ustedes tienen la posibilidad, permítanme ver si me deja. Nos da la posibilidad, perdón, el clic derecho, es el clic derecho. El clic derecho del mouse, entonces observen que me da la posibilidad pues de examinar nuestro dispositivo, cómo van quedando, por ejemplo, los pads. Entonces observen, ustedes pueden verificar la parte inferior, cómo se vería desde la parte inferior. Y de esta forma, pues ustedes pueden navegar por el circuito, ¿no? Entonces, esa es una opción que trae Altium y que realmente es bastante importante porque en la medida que vamos utilizando, pues ya circuitos integrados que tienen una dimensión específica y de pronto más adelante que ustedes deseen diseñar hasta de pronto la carcasa, entonces podemos observar pues las medidas reales que va a tener ese circuito. Bueno, ya después de ello, pues bueno, esta es la navegación. Bueno, entonces ahora con respecto a, bueno, esta es la tecla número 2. Ahora con respecto a enrutar, entonces nos dice que hay una opción que lo hace automático, entonces
Para ello vamos a ir a root y vamos a darle enrutar al circuito. Entonces vamos a darle el número 2. Vamos al entorno de 2D. Vamos a enrutar en este caso. Entonces observen que ustedes tienen la posibilidad de enrutar todo. Pero a partir de este momento, pues, si ustedes se acuerdan que a lo largo del curso vimos algo que se llaman las reglas, entonces aquí ya sabemos la teoría, aquí la vamos a poner en práctica. Entonces cuando ustedes le dicen clic aquí en este botón, editar reglas, entonces observen que incluso aparece una regla de width, que es el ancho de los caminos. También aparece otra regla para las capas. Entonces observen que aquí podemos empezar a trabajar pues todas esas reglas que a lo largo del curso tuvimos la oportunidad de conocerlas, ¿no? Entonces observen toda la cantidad de reglas que tenemos. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, pues aquí si quisiéramos realizar el cableado, pues lo único que tendríamos que hacer, voy a darle cancelar nuevamente, vamos a editar y ustedes lo que le dicen es, listo, vamos a hacer el autorrute, seleccionar, enrutar todo y observen que rápidamente pues el software pues nos permite realizar el enrutado de la tarjeta. En este caso, observen que tenemos un enrutado tipo top y un enrutado de doble cara. Entonces, cuando ustedes le dan el número 3, acá podemos observar precisamente pues, por dónde es que están pasando esos caminos, ¿sí? Para el desarrollo de nuestro circuito. Entonces, bueno, aquí, si ustedes quisieran de pronto desenrutar, porque eso nos va a pasar mucho, vamos a empezar a desenrutar el circuito, también lo podemos hacer. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces acá, de la misma forma como se enrutó, entonces ahora le vamos a decir desenrutar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? No, profe, es que resulta que quiero hacer mi circuito solamente por una capa. Entonces, como yo les había comentado, hay la regla de, de Routing Layers. Entonces, observen que allí me despliega una opción que me permite enrutar o la capa bot o la top o la bottom. Entonces, vamos a aplicarla. Entonces, vamos a root, vamos al autoroot. Y cuando decimos editar las reglas, entonces busquemos la de Routing Layers y vamos a decirle que me enrute por una sola cara. Entonces, vamos a decirle que me enrute por la bottom. Le vamos a decir OK, ustedes enrutan y efectivamente pues ya ustedes vamos a darle el número 3 y observen que pues en este caso pues ya hizo el cableado. Si vamos a darle la tecla Shift y vamos a mirar por debajo cómo quedó. Entonces en este caso pues está haciendo el cableado tipo button. O sea, no está tocando la cara superficial. Listo, entonces, bueno, ahí tenemos el desarrollo del circuito con la tecla número 2, ustedes retornan. Entonces, hay otras opciones que en la medida que pues uno va avanzando, puede colocarle y adicionarle al circuito. Por ejemplo, en el tema de los pads son estas donas que ustedes ven acá, que es el punto donde vamos a realizar la soldadura. Entonces, hay algo que se llama el Tildrops. Entonces, vamos a darle Tools. Entonces, por ejemplo, acá, observen la terminación de esta dona, ¿sí? Cómo llega en este caso, pues el camino para hacer contacto con la dona. Pero cuando utilizamos una opción que se llama el Tildrops, entonces vamos a ver qué pasa cuando aplico esta opción. Observen que esta opción del Tildrops, entonces es lo que me permite es como ajustar un área mayor en el momento en que
el camino hace contacto con la dona. ¿Y eso para qué me va a servir? Porque recuerden que cuando ustedes realizan la soldadura, muy seguramente si no tienen una mayor área acá en la parte que conecta la dona con con el camino, muy seguramente en el momento en que usted le toque soldar esa pieza, incluso se puede ir la dona, ¿no? Entonces, existen esas opciones que ustedes las pueden aplicar. Entonces, allí vamos a seleccionar, vamos a decirle acá, le seleccionemos la dona, vamos a aplicarla acá. Entonces, observen que yo acabé de seleccionar esta dona. Si yo me acerco, observen la terminación como queda, miren, ¿sí? Entonces vamos a darle el número 3, vamos a verificar un poco mejor esa terminación y observen esa terminación como pues realmente se ajusta al pad. Vamos a girar esto, sostenido. Vamos a mirar cómo quedó en la parte inferior. Entonces observen esta terminación, vean. Entonces, eso nos va a garantizar, ese tilde nos va a garantizar una mayor área en el momento en que se realiza la soldadura, ¿sí? De ese componente. Entonces, para eso se utiliza ese tilde. Entonces, observen, pues, esa terminación nos va a ayudar bastante, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Ya ustedes empiezan, pues, a tener en cuenta, lo empiezan a tener en cuenta en su desarrollo, a retornar. Entonces, de pronto, ¿cómo podrían ustedes hacer para manejar también el tema del ancho de la pista? Recuerden que, vea, por ejemplo, acá vamos a colocarle este ancho, lo voy a seleccionar y le voy a colocar un ancho de 15 milímetros. Entonces, recuerden que ese ancho de pistas también se puede cambiar, ¿sí? Pues teniendo en cuenta de pronto que necesitamos una eh, mayor área, ¿no? Una mayor área en el tema de ese cableado. Entonces, eso lo pueden hacer acá o también aquí donde ustedes encuentran las reglas. Entonces, recuerden que en las reglas, acá dice editar reglas y hay una regla de width, perdón. Y acá lo importante es que ustedes puedan de pronto seleccionar, bueno, de qué rango a qué rango va el tamaño de la pista y acá en la parte superior, pues ustedes le colocan el valor preferido. Entonces, de esa forma, ustedes también pueden mejorar su circuito. Acá toca decirle que lo desenrute. Entonces, es mejor desenrutar y enrutar nuevamente. Entonces, para que lo tengan presente. Entonces, lo que nos está solicitando el desarrollo de la guía es pues poder realizar, saben que el tamaño, precisamente el tamaño del camino ya tiene unos milímetros de más, ¿no? Entonces, eso puede garantizar el flujo de corriente. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, el Tildrot, bueno, eso sería, muchachos, lo que tenemos para el día de hoy. Permítame, verifico, a ver, este link. Creo que este link es para poder ingresar también a
Profe, se quedó en silencio. Ay, estaba en silencio ¿desde a qué horas? No, hace unos pocos segundos. Ah, tan raro, También tal me vez cogió la librería. sí, tal vez le di cuando estaba moviendo acá el cursor. Entonces voy a compartirles aquí en el Teams. Espérenme a ver cómo les comparto en el chat. Voy a compartirles de una vez esas dos librerías, ¿listo? Permítame. Entonces la idea es que empecemos a trabajar esta parte porque pues realmente aquí ya empezamos con el diseño para fabricación, ¿no? Entonces ahí están las dos librerías. Listo. Entonces las asocian como lo habíamos hecho anteriormente, ¿no? Entonces ingresan a Altium, ingresan aquí a Altium y vamos a librerías. Y aquí a ustedes, cuando le digan instalar librerías, la buscan. ¿Sí? Entonces buscan dónde está la librería, la seleccionan y le dan a abrir y ya automáticamente debería quedar acá cargada. ¿Listo? Entonces, no sé, Jorge, si de pronto tiene alguna inquietud o ya, pues resta que empezar a hacer el ejercicio para ir haciendo ese desarrollo y, bueno, cualquier duda o inquietud, estaré ahí muy atento. ¿Listo? Y mañana yo creo que les estaré compartiendo pues ya la grabación. Permítanme, igualmente les voy a compartir de una vez el PDF en el chat. Entonces, acá, bienvenido unidad 3. Entonces, si se ven los archivos en el chat, sí. Sí, pero intento descargarlo y me dice que no tengo acceso. Ah, será por lo que estamos acá en línea, ¿será? Puede ser. Espérenme a ver, entonces me tocaría enviarlo. Tocaría enviarlo Por el pero raro, correo. ¿no? Por la mensajería interna. Espérenme un minuto. Vamos a enviarlo acá. Entonces, diseño electrónico, bandeja de entrada. Si quiere, voy a enviarlo de una vez y usted me confirma si lo recibe para estar ahí tranquilo. Entonces, insumos, unidad 3. Entonces, cordial saludo, estimados estudiantes en TA. Librerías de apoyo para el desarrollo de la actividad. Entonces vamos a ver si acá me deja adjuntar, adjuntar, subir archivo, examinar la ruta. Librería. Estas dos librerías. Ah, no, me toca una por una. Entonces, subir archivo. Me falta subir la otra. Ceramics Connector, PCB. Y finalmente, entonces, descargar.
y el PDF. Bueno, listo. Voy a enviarles insumos, estimados estudiantes. Voy a acá a tratar como de tener ya la grabación. Entonces, deme 2 minuticos, ya le estoy aquí cargando. Mensaje. Listo, Jorge. Voy a enviarlo a mensajería interna. Les voy a enviar las librerías que les comenté, que ustedes van a requerir para ahorita, para el desarrollo de la unidad número 3. Y mañana les estaré compartiendo pues la grabación. ¿Listo? Entonces, listo, Jorge, ya salió el mensaje. De pronto, si me puede ayudar a confirmar. Entonces, le envié los 2 archivos. Buenas noches, Jorge, ¿cómo está? Ah, tenemos a Jorge Luis y a Jorge Ignacio. Entonces, les estaba comentando que, bueno, aquí por el chat les envié los insumos de unas librerías. El día de mañana le comparto la grabación. Pues, ahorita incluso pues voy a detenerla, que no salga tan larga. Y les comparto